La Casa del Relato presenta. Algo no está bien en mi nueva ciudad. Parte 1. Recuerdo el día que decidí mudarme a aquella ciudad como si fuera ayer. Era el típico cambio que muchas personas sueñan con hacer, un nuevo comienzo, una ciudad más tranquila, más cercana a la naturaleza. Me había cansado del bullicio de mi ciudad natal, la misma de siempre, con los mismos rostros. Así que decidí hacer las maletas, buscar un lugar donde empezar desde cero, y encontré un pequeño apartamento en un vecindario apartado. Nada demasiado grande, pero perfecto para lo que necesitaba. Al principio, todo fue perfecto. El aire era diferente. No me refiero solo al aire físico, sino al ambiente general. Todo tenía una calma, como si las horas transcurrieran más lentamente, sin ese peso constante que te persigue en una ciudad llena de gente. Había algo especial en la ciudad, sin duda alguna. Un pequeño río atravesaba el centro y las calles eran anchas y tranquilas. Me despertaba con el sonido de los pájaros y al anochecer todo se sumergía en una quietud imperturbable. Sin embargo, con el paso de los días, algo comenzó a cambiar. Al principio fue tan leve, tan sutil, que me dije a mí mismo que eran solo pequeños ajustes en adaptarme a un nuevo entorno. Pero con el tiempo, comencé a darme cuenta de que algo estaba raro. El primer indicio de que las cosas no eran como pensaba ocurrió una noche mientras caminaba de regreso a casa. Era un lunes, después de la oficina. Decidí tomar un atajo por un parque cercano para ahorrar tiempo. Ya había caminado por ese parque muchas veces, así que no me sorprendió cuando tomé el mismo sendero estrecho que siempre. Pero esa noche, algo diferente estuvo en el aire. Lo noté en cuanto crucé las primeras filas de árboles, esos que en las mañanas solían mostrarme su sombra acogedora. La ciudad estaba extrañamente silenciosa, más de lo que cabría esperar para una tarde de lunes. No se escuchaba ni el murmullo de los coches a lo lejos ni las voces de personas en las aceras. Nadie. Todo estaba muerto, pero no como una tranquila ausencia de personas, sino más como si la ciudad simplemente hubiera dejado de funcionar. Casi sin darme cuenta, llegué al final del parque, donde solía haber una farola que iluminaba el callejón que tomaba hacia mi edificio. Esa noche, la farola no estaba funcionando. Lo que más me incomodó fue que la luz no parpadeaba como era común cuando una lámpara fallaba, sino que no estaba allí en absoluto, como si alguien la hubiera arrancado. Sin embargo, más allá de esa extraña observación, continué caminando hacia mi apartamento. Fue al llegar al último tramo de la calle, cerca de la esquina, cuando lo vi. Un hombre. Estaba de pie frente a mi edificio. Lo primero que me llamó la atención fue que no parecía haber ningún motivo para que alguien estuviera esperando allí, justo a esa hora, con toda esa quietud en el aire. Parecía extraño, como si todo en su postura indicara que no pertenecía a ese lugar. Me quedé unos segundos observándolo a través de la oscuridad. La distancia no me permitió ver bien su rostro, pero me pareció ver algo que me erizó la piel. Los ojos del hombre no paraban de moverse. No miraba al frente, como haría alguien que espera, sino que sus ojos se deslizaban de un lado a otro de forma incontrolada, frenética, como si no pudiera detenerse. Apreté el paso, y en cuanto llegué al edificio, no pude evitar mirar atrás. El hombre ya no estaba allí. Pero esa sensación, de esa incomodidad no se me fue, como si me hubiese estado observando desde el momento en que había cruzado el parque. La tensión que sentí hizo que apurara más, entrando rápidamente en el edificio. Esa misma noche, cuando me acosté a dormir, escuché algo peculiar. Un sonido bajo,
proveniente de la calle. No era claro, pero claramente algo o alguien estaba moviéndose fuera. Decidí no salir a investigar, convencido de que era solo el viento o algún ruido de la ciudad. A pesar de todo, la sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer. Era una sensación de presencia. Algo que te ronda sin que lo notes claramente, pero que te arrastra hacia una ansiedad inexplicable. Esa misma noche, mis sueños fueron inquietantes, no precisamente aterradores, pero extraños. Vi lugares y personas que no reconocía, caminaba por la ciudad, por mis mismas calles, pero todo estaba distorsionado. Había detalles que no encajaban. Calles vacías, como si no hubiera un solo ser humano a la vista. Todo parecía estar allí, pero a la vez no. Al despertar, un sudor frío cubría mi frente, aunque el ambiente estaba cálido. Decidí que tenía que hacer algo al respecto. Quería descubrir si había algo que pudiera estar alterando mi percepción. Tal vez solo me estaba adaptando, tenía que darme tiempo para ajustar la realidad a la ciudad, hacer mi hogar allí. Lo que no sabía era que esa semana, lo que iba a descubrir no solo cambiaría mi perspectiva de la ciudad, sino mi vida entera. La ansiedad seguía pesando en mi pecho, pero lo intenté ignorar. Decidí que lo mejor sería seguir mi rutina y salir a explorar más de la ciudad durante los días siguientes. Tal vez mi mente me jugaba una mala pasada. Así que el martes decidí dar un paseo largo y ver si algo me ayudaba a encontrar la calma, sin dejar de lado esa creciente sensación de que algo se me escapaba. Recorrí las mismas calles, encontrando vecindarios diferentes, algunos tranquilísimos, otros con un aire de abandono, como si la gente en ciertas zonas simplemente hubiera dejado de vivir allí. Todo parecía marchito. Sin embargo, me fue imposible dejar de sentirme observado. Era como si cualquier persona que pasara a mi lado lo hiciera demasiado rápido, mirando en todas las direcciones como si estuviera huyendo de algo. Pero no me detenía a hablar con ellos. Simplemente seguí mi camino, pensando en cuán extravagantes sonaban mis pensamientos, en cuán ajeno estaba de lo que realmente pasaba. Al final del día, me acerqué a un pequeño café que ya había notado en mis paseos. Era acogedor y parecía ser el lugar perfecto para descansar después de un día lleno de pensamientos inquietos. La propietaria era una mujer mayor, cálida, con un aire algo melancólico. Al hablar con ella, me dio la sensación de que estaba esperando que le preguntara algo, como si estuviera ansiosa de contarme algo sobre la ciudad. «¿Tú eres nuevo por aquí, no?», me preguntó con una sonrisa triste, mientras servía un café oscuro. «Sí, llegué la semana pasada». «Es un lugar tranquilo, más de lo que esperaba», respondí, sin querer sonar desconfiado. Ella asintió lentamente y después de un momento de silencio, añadió en tono grave. «La gente de aquí es diferente, ¿sabes? Este lugar guarda recuerdos que no se borran fácilmente. Muchos piensan que aquí el tiempo no pasa como debería, hay algo extraño, algo en el aire», y con estas palabras se quedó observándome, como esperando una reacción. Mi piel se puso de repente fría. Tal vez la mujer hablaba de las leyendas locales o algún otro rumor. Después de todo, todas las ciudades tienen historias raras. Pero las palabras de la mujer resonaban demasiado en mi cabeza. Salí del café con la sensación de que todo en la ciudad estaba bajo una capa de misterio, que nadie quería realmente hablar de lo que sucedía. Esa noche, mi curiosidad me llevó nuevamente hacia la zona del parque. La noche estaba en su máxima oscuridad, y me encontré caminando por las mismas sendas, los mismos árboles oscilando al ritmo del viento, que parecía más fuerte de lo usual. La calle estaba desértica,
como casi siempre, y me sentí más inquieto de lo que había sentido en la mañana. Pero esta vez, algo era distinto. Al acercarme a las escaleras del puente que cruzaba hacia mi barrio, vi una figura. Estaba de espaldas a mí, en el umbral de la oscuridad, más allá de las luces de la calle. Parecía no notarme, pero una energía tensa llenó el aire. Esta vez era un hombre, con una gabardina gris y una mochila. El caminar era lento, casi inexplicable, arrastrando los pies como si estuviera mucho más allá de la simple fatiga. Intenté no mirarlo demasiado, para evitar que me percibiera. Entonces, vi cómo el hombre se detenía frente a las escaleras del puente y parecía estar mirando algo en el suelo, pero lo que encontró no era obvio para mí. Me quedé allí, dudando si debía acercarme o no, hasta que el hombre repentinamente levantó la cabeza y giró su rostro hacia mí. El tiempo pareció detenerse. Aquella mirada fue penetrante. No pude ver sus ojos claramente, pero su expresión era oscura, imposible de leer, como si estuviera viendo algo que yo no podía entender. Era tan inquietante que me eché atrás, sin pensarlo siquiera. Mis manos comenzaron a sudar, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cuando miré hacia adelante de nuevo, el hombre había desaparecido. No había sido un movimiento rápido. No fue como si se hubiera esfumado, pero simplemente ya no estaba allí. La quietud del parque me envolvió de nuevo, y aunque el resto del recorrido hasta mi apartamento fue silencioso, esa sensación de ser observado nunca me abandonó. Sentía que una mirada persistente seguía pegada a mi espalda. La puerta del apartamento me dio una sensación de alivio momentáneo al entrar, pero algo me dijo que debía hacer una última cosa antes de acostarme, investigar. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo. ¿Era todo producto de mi mente? ¿O estaba viviendo en una ciudad donde sus propios secretos tomaban forma, transformándose en una pesadilla real? Prendí la computadora portátil y empecé a buscar. Escribí el nombre de la ciudad, seguido de las palabras leyendas y sucedidos extraños. Rápidamente encontré una página web de un foro local de historias paranormales. En un principio no parecía nada revelador, hasta que llegué a un hilo que hablaba específicamente de fenómenos raros en la ciudad. Lo que leía a continuación fue peor de lo que imaginaba. Decía algo sobre cómo en el pasado, mucho antes de que esta ciudad fuera fundada como un centro residencial, había una pequeña comunidad que realizaba rituales extraños en el bosque cercano. Los foros hablaban de visitantes no deseados que se asentaban en las casas por la noche, y de personas que desaparecían de la nada sin dejar rastro, siempre con un patrón, llegaban como recién mudados, y después de unas semanas, ya no eran ellos mismos. Los testimonios eran escalofriantes. El último testimonio dejó claro el punto: cuando te mudes allí, recuerda algo muy importante. No aceptes ofertas ni favors de extraños, y no mires por la ventana durante la noche. Mi estómago se contrajo de inmediato, y las luces comenzaron a brillar más débilmente en mi apartamento. Algo en la ciudad sabía que mi llegada no era mera coincidencia. No pude dormir esa noche. La sensación de inquietud no me dejó en paz ni un segundo. La frase final del foro seguía dándome vueltas en la cabeza. No mires por la ventana durante la noche. Era una advertencia demasiado precisa, algo tan sencillo, pero tan aterrador a la vez. ¿Por qué no mirar por la ventana? ¿Qué me esperaría fuera, en la oscuridad, que ni siquiera podía ver desde dentro de mi propio hogar? A la mañana siguiente, me levanté con una sensación de cansancio y malestar, como si hubiera estado en vela durante toda la noche sin lograr descansar. Decidí que lo mejor sería ocuparme de mis cosas,
buscar distracción. Fui a la tienda del barrio a comprar algo de comida y encontré a algunos de los vecinos con los que había cruzado palabra previamente. Estaban todos normales, saludándome con una amabilidad algo extraña, como si me conocieran más de lo que yo recordaba. Con cada conversación que tuve, todo parecía girar hacia la misma pregunta: ¿cómo te has adaptado? Les respondí con lo mismo de siempre, pero algo en sus ojos, ese brillo sutil, me hacía pensar que sabían que no todo era tan normal como parecía. La tarde transcurrió entre una mezcla de actividades, pero mis pensamientos estaban en otro lugar. Algo en mi subconsciente me estaba llevando a la misma calle por la que había pasado el día anterior. Sin pensarlo, mis pies me guiaron de nuevo hacia el parque, hacia ese mismo sendero. Esa tarde, el ambiente tenía un aire más denso. El cielo, que en la mañana estaba despejado, ahora estaba cubierto por una capa de nubes espesas y grises que hacían todo parecer aún más sombrío. Las sombras de los árboles parecían moverse de una forma inusual, deformándose bajo la luz del atardecer. Casi podía jurar que había algo fuera de lugar. Pasé por la misma zona, el puente, y entonces, lo vi nuevamente. El hombre de la gabardina gris estaba allí, parado en el mismo lugar, como si me estuviera esperando. Mi corazón se aceleró y en ese instante, decidí que no me quedaría a investigar. Sabía que tenía que dar media vuelta y marcharme, pero no pude resistirme. Sentí una extraña compulsión a acercarme un poco más, a saber quién era esa persona y qué estaba haciendo en ese lugar, de pie, sin moverse. Me acerqué a pocos metros, y cuando mi mirada se fijó en él, sentí que mis pensamientos se trastocaban. Al principio, no podía verle la cara, pues estaba ligeramente agachado, como si mirara algo en el suelo. Pero un escalofrío me recorrió al darme cuenta de lo que estaba haciendo: estaba recolectando piedras del suelo. Movía las piedras una por una, como si estuvieran etiquetadas o clasificadas. Con cada piedra que tomaba, una sensación de terror me invadía más y más. ¿Por qué hacía eso? Las piedras eran del tamaño de una pelota pequeña y todas parecían ser perfectamente redondas y lisas. Estaba aterrorizado, aunque mi cuerpo me pedía huir, mi curiosidad me mantenía en el mismo sitio. De pronto, sin que hubiera hecho ningún movimiento notable, el hombre levantó la cabeza y me miró fijamente. Esta vez, pude ver sus ojos, pero lo que vi me hizo detenerme en seco. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, sin iris. Solo un blanco inmaculado que parecía reflejar todo el vacío que existía entre él y yo. No hubo sonido, ni palabras, pero sentí que en su mirada había algo dirigido hacia mí, una orden no dicha, un mensaje inquietante. Sin más, el hombre comenzó a levantarse lentamente, arrastrando su pesada mochila, y sin decir palabra alguna, se desvió hacia el parque. Observé cómo se perdía entre la oscuridad de los árboles, como si ya no perteneciera al mundo de los vivos. No pude más, algo en su presencia me rompió por completo. ¿Qué estaba pasando aquí? De regreso a mi apartamento, comencé a escuchar ruidos extraños. Golpes sordos, como si alguien estuviera golpeando la pared. Pero no eran sonidos sencillos, sonaban profundamente de adentro. Golpes lejanos, como si algo estuviera intentando salir de la oscuridad de las entrañas de la ciudad, buscando algo, no sé qué, pero algo claramente relacionado conmigo. Esa noche decidí que no iba a mirar por la ventana, sin importar las sospechas, las advertencias, ni nada. Pero el sonido persistió. Justo antes de dormir, me dirigí al baño, y cuando regresé, algo inesperado ocurrió: las luces del pasillo parpadearon violentamente y se apagaron. En esa oscuridad que se apoderó de todo, sentí que alguien o algo me observaba.
No podía ver nada, pero mi cuerpo reaccionó de inmediato, mi respiración se aceleró. Entonces fue cuando vi algo imposible de ignorar. En el reflejo de la ventana del salón, podía ver, entre las sombras, una figura. Apenas visible, como una sombra que pasaba delante de la luna. Un contorno humano, alto, con lo que parecía ser una capa o una prenda larga. Las lágrimas me subieron al instante, mi cuerpo no sabía qué hacer. Estaba en un estado de alerta máxima, sin saber si debía gritar o correr. Tuve una corazonada, esa sombra no era un reflejo, era una presencia de la que había estado siendo víctima desde el momento en que llegué. Hasta aquí la primera parte, mañana subiré la parte 2, así que estad atento. Gracias por acompañarnos en este relato de terror, recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.